Ustedes lo conocen por muchos nombres: Satanás, el enemigo, el adversario, la serpiente antigua, la fuente de toda sombra que se arrastra en el mundo. Yo, en cambio, lo conocí como mi hermano. Soy un ángel, y mi memoria no se desvanece como la de ustedes. Está grabada en la luz inmutable de la eternidad. Estuve ahí cuando el más brillante de todos nosotros, la joya más perfecta de la creación, desafió al Creador. No fue por un impulso repentino, sino por algo mucho más terrible: un orgullo cultivado en el silencio de su propia perfección. Esta es la historia, contada desde la perspectiva del cielo, de cómo la estrella de la mañana, el portador de luz, se apagó para siempre, arrastrando consigo a un tercio de las estrellas celestiales. Imaginen por un instante un universo sin la más mínima penumbra, un cosmos bañado en luz pura, donde la música no solo se oye, sino que se siente como el latido mismo de la existencia. En ese reino de armonía perfecta vivía un querubín protector, una criatura de una belleza y sabiduría tan inmensas que reflejaba el resplandor mismo del Altísimo. No era solo hermoso, era la encarnación de la belleza, el director del coro celestial, cuya voz despertaba cada amanecer cósmico. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz, y hacía honor a su nombre. Yo, un simple ángel del coro, tocaba el arpa a su lado, y créanme, no hay palabras en su lenguaje que puedan describir la magnificencia de aquellos momentos. Cuando él cantaba, su voz tejía melodías que daban forma a nebulosas y afinaban la órbita de las galaxias. Hasta los serafines, los seres más cercanos al trono de Dios, cubiertos por 6 alas de amor ardiente, bajaban una de ellas para escuchar, para maravillarse de la perfección que Dios había depositado en su creación más sublime. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo es posible que la perfección se corrompa desde adentro? ¿Cómo una fuente de luz pura puede empezar a generar su propia oscuridad? La respuesta duele por su simplicidad, una simplicidad que ha resonado a través de los eones y ha encontrado eco en el corazón de la humanidad. Quiso ser igual a Dios. No aspiraba a ser más grande, no pretendía ser más sabio, solo deseaba ser igual. Y en la arquitectura del cielo, donde cada ser tiene un propósito único y glorioso en su servicio a la fuente de todo, la palabra igual es un veneno. El deseo de no reflejar la luz, sino de poseerla, es una carga que ni el más poderoso de los querubines puede soportar. En el cielo, la palabra solo pesa demasiado. Antes de la guerra, antes de la primera sombra, el concepto de tiempo como ustedes lo miden, con sus ayeres, mañanas y angustias, no existía. Vivíamos en un ahora eterno, un presente continuo colmado de alabanza, creación y servicio. Era una sinfonía sin fin, donde cada uno de nosotros era una nota indispensable. Los ríos de luz líquida serpenteaban entre jardines de esmeralda y zafiro, y los ángeles, como pensamientos del Creador, viajábamos de un sistema estelar a otro, cumpliendo nuestro propósito. A mí, por ejemplo, se me encomendó la custodia de la estrella Sirio, asegurándome de que su luz azulada llegara pura a los confines del universo. A mi hermano Lucifer, por su inigualable sabiduría y su don para la belleza, se le confió una tarea aún más especial: la custodia de la joven Tierra. En aquellos días, la Tierra era un proyecto divino en su fase más prístina, un campo de diamantes líquidos y océanos que reflejaban galaxias aún no nacidas. No había muerte, ni dolor, ni lágrimas. Era un lienzo en blanco esperando la obra maestra de la creación. Dios se la confió a él porque Lucifer era el más diestro, el más sabio en el arte de desplegar la belleza de un mundo. «Haz que brille», le dijo el Creador, con una voz que sonaba como el movimiento de las esferas celestes. Y él, mi hermano, lo hizo. Convirtió la atmósfera en un prisma de colores y enseñó a los vientos a cantar. Por eso, milenios más tarde,
Cuando vimos ese mismo mundo llenarse de volcanes, espinas y desiertos áridos, muchos de nosotros sentimos que no solo nos había fallado a nosotros, sino a esa criatura preciosa que tanto amaba. Pero en ese ahora, eterno, la grieta aún no había aparecido. El primer resquebrajamiento, la primera vibración discordante en la sinfonía celestial, fue una simple pregunta. Una pregunta susurrada, no gritada. Ocurrió mientras un grupo de nosotros doblábamos la luz del alba sobre el planeta azul, preparándolo para el primer amanecer. Lucifer, contemplando la obra, se volvió hacia nosotros y dijo en voz baja, casi para sí mismo: ¿no creen que este lugar merece un dueño que lo entienda mejor? Uno que esté aquí, presente, y no observando desde un trono lejano. Nadie respondió. El silencio que siguió fue denso, inusual. Los querubines, por nuestra naturaleza, no discutíamos. El diálogo era una forma de adoración, una manera de explorar juntos la mente de Dios, no de cuestionarla. Pero su pregunta quedó flotando en el éter, como una estrella muerta que aún emite luz, pero cuyo corazón se ha colapsado. Fue la primera vez que una idea no unía, sino que separaba. Dicen que el orgullo, el verdadero orgullo, es invisible en los espejos celestiales, porque éstos reflejan la gloria de Dios que habita en nosotros, no la que intentamos fabricar por nuestra cuenta. Quizás por eso no advertimos, o no quisimos advertir, el momento exacto en que Lucifer dejó de mirar su propio reflejo en los cristales del trono divino y empezó a mirar el trono mismo con anhelo. Su mirada ya no era de adoración, sino de cálculo. El cambio fue tan lento, tan sutil, que al principio parecía crecimiento. Lucifer siempre había sido magnífico. ¿Cómo distinguir entre un mayor esplendor y el inicio de la soberbia? Seguía dirigiendo los coros celestiales, pero a veces alargaba una nota final, permitiendo que su voz resonara un instante más que las demás, destacándose sobre la armonía colectiva. Seguía trayendo los nombres de nuevas constelaciones a los labios de Dios para su bendición, pero ahora añadía un suspiro casi inaudible, un matiz de, si yo las hubiera diseñado, habrían danzado de otra forma. Eran pequeños actos de autoglorificación, casi imperceptibles, como granos de arena que, acumulados, pueden sepultar una montaña. Una tarde, si es que puede llamarse tarde a un momento en el que no hay ocaso, sino un perpetuo flujo de luz, nos reunió bajo el gran cedro de oro, cuyas hojas de metal precioso vibraban con la música del cielo. Nos dijo que había estado meditando profundamente en los designios del Creador, en las escrituras que aún no estaban escritas, pero que existían en la mente de Dios, y, con un aire de revelación sombría, compartió su descubrimiento. La humanidad, esa futura raza que Dios planeaba crear como la corona de su obra terrenal, sería una criatura inferior a nosotros, los ángeles. Serían de carne y hueso, frágiles y mortales. Y sin embargo, el plan divino era que nosotros, los primogénitos de la luz, les sirviéramos. Con la voz teñida de una falsa preocupación, preguntó: ¿es justo que el Creador prefiera al alumno antes que al maestro? ¿Que lo eterno sirva a lo efímero? La pregunta era una obra maestra de astucia. No era una rebelión abierta, sino una invitación a la duda. Llevaba dentro la semilla de la comparación. Y la comparación, amigos míos, es el abono sobre el que crece la envidia. Yo, que afinaba mi arpa cerca de él, sentí que algo en la armonía universal se torcía, una nota ácida en medio de la dulzura. Pero, y esto lo confieso con una pena que no ha disminuido con los milenios, también sentí curiosidad. Créanme, hasta los ángeles podemos ser curiosos, y la curiosidad, esa puerta abierta a lo desconocido, nos hizo escuchar, y al escuchar le dimos poder a su palabra. No fue un discurso de odio, ni un llamado a las armas. Fueron reflexiones brillantes, lógicas impecables, silogismos perfectos que siempre terminaban con una pregunta suave. ¿No les parece?
Así es como se ablandan las piedras preciosas del cielo, no con martillos, sino con una presión sutil y constante. Lucifer no buscaba destruir el cielo, sino mejorarlo bajo su propia dirección. Argumentaba que el amor de Dios era demasiado pasivo, demasiado permisivo. Un gobierno más fuerte, más presente, garantizaría que ninguna criatura volviera a dudar. Era una tiranía disfrazada de orden. Primero fue un grupo pequeño, casi insignificante, un ángel del coro de los tronos, impresionado por su lógica, dos del orden de los dominios, atraídos por la promesa de un poder más activo, y tres principados, guardianes de lejanas naciones estelares, seducidos por la idea de un gobierno más autónomo. Luego, su influencia creció. Se acercó a las potestades que custodiaban las órbitas de los planetas gigantes como Marte y Júpiter. Su argumento era seductor y estaba diseñado para apelar a su naturaleza. Dios quiere que gobernemos la creación, pero nos pide que lo hagamos con la condición de servir a estos humanos frágiles. ¿Qué es eso sino una contradicción? ¿Nos pide servidumbre o reinado? ¿Sumisión o la dignidad que nuestra naturaleza exige? Cuando su círculo íntimo se juntaba, Lucifer no gritaba, susurraba. Y los susurros, al repetirse en los vastos salones del cielo, se convierten en un mantra, una verdad alternativa. En poco tiempo, una porción alarmante de la corte celestial, la tradición dice que un tercio, se inclinaba no ante la rebelión, sino ante su lógica convincente. Muchos de nosotros, yo incluido, nos quedamos entre los neutrales, confundidos por la elocuencia de sus argumentos, asegurándome de que mi arpa no desafinara en medio de la creciente disonancia. Esperábamos que el propio Dios interviniera, que aclarara las cosas, pero el Creador permanecía en silencio, permitiendo que la libertad, ese don tan glorioso y tan peligroso, siguiera su curso, hasta que llegó el día en que Lucifer se atrevió a probar su teoría, a convertir el susurro en un manifiesto. Subió al monte de la congregación, el lugar sagrado donde la esencia de Dios se manifestaba a los ancianos de la eternidad. Y allí, en el punto más alto del cielo, no lo gritó, lo cantó. Con la misma voz que había dirigido las alabanzas al Creador, entonó su propia declaración de independencia. Subiré a lo alto, sobre las nubes más altas, levantaré mi trono y seré como el Altísimo. Lo cantó porque, incluso en su rebelión, quería que todo sonara hermoso. Fue suficiente. El cielo entero, desde el último serafín hasta la más lejana virtud, se quedó en un silencio absoluto, y en ese silencio atronador se escuchó la primera grieta partiendo el cristal de la eternidad. La batalla que siguió no fue como la imaginan sus poetas y pintores. No fue una carnicería de espadas de fuego y escudos forjados con relámpagos. Fue infinitamente más cruel, porque fue hermano contra hermano, amigo contra amigo, usando como arma la misma luz que un día habíamos compartido para crear. Fue una guerra de voluntades, de conceptos, de memorias. Cada ataque era un argumento, cada defensa era una afirmación de fe. Del lado leal, el que defendía la soberanía del amor incondicional de Dios, se alzó Miguel. Él no era el más sabio como Lucifer, ni el más fuerte, ni el más hermoso. Era un arcángel de servicio, cuya esencia era una simple pero inquebrantable frase. ¿Quién como Dios? Esa frase no era una pregunta, era una declaración de realidad, un muro de certeza contra el que las lógicas más sofisticadas de la rebelión se hacían añicos. Con esa verdad como única arma y estandarte, cargó al frente de las legiones de ángeles que no habíamos dudado. Del otro lado, Lucifer, cuyo nombre ya empezaba a sonar hueco, portaba una corona de luz que él mismo había forjado, convirtiendo su propia gloria en un trono autoproclamado. El conflicto duró lo que para ustedes sería un instante, y para nosotros, una eternidad dolorosa. Cada choque de voluntades no derramaba sangre, sino que rompía recuerdos. Veía ángeles que habían danzado conmigo en la creación de la Vía Láctea,
ahora lanzándome ondas de duda y desesperación. Las constelaciones que habíamos nombrado juntos se convertían en campos de batalla conceptual. Cuando Lucifer, en su clímax de arrogancia, alzó su estandarte, una estrella de luz negra, contra Miguel, vi con mis propios ojos cómo su luz, que antes era creativa y cálida, se volvía oscura, fría, una luz que no iluminaba sino que consumía, justo antes de chocar con la pureza inquebrantable de Miguel. Al final, no fue la fuerza bruta ni la estrategia militar lo que decidió el desenlace de esta guerra terrible. Fue la palabra de Dios. Una simple palabra, basta, que resonó con la misma autoridad creadora del primer día de la existencia. Con ese basta, la realidad misma se reconfiguró. Un abismo, una ausencia de ser, se abrió en el tejido del cielo, y los rebeldes, despojados de la gracia que los sostenía, simplemente se deslizaron hacia su propia sombra. No los empujamos, se hundieron por el peso de su propio orgullo, atraídos por el vacío que habían creado en sus corazones. Yo estaba cerca del borde, paralizado por el horror y la tristeza, cuando ocurrió. Vi a mi hermano, al portador de luz, tambalearse en el precipicio de la nada. Por un instante, nuestros ojos se encontraron. Su mirada ya no tenía la arrogancia de un rey, sino el pánico de una criatura perdida. Me vio y extendió su mano, no en un gesto de desafío, sino como si pidiera ayuda, como si pidiera que lo salvara de sí mismo. Y por una fracción de segundo, un impulso de amor fraternal me hizo querer tomarla. Quise hacerlo, pero su mano ya no emitía luz, absorbía la luz a su alrededor. Era un hueco con forma de dedos, un vórtice de negación. Tocarla no habría sido salvarlo, sino caer con él. Retrocedí, y ese instante de vacilación me perseguirá por toda la eternidad. Su caída no fue rápida, no fue una simple caída física. El tiempo, como si se hubiera vuelto viscoso y denso por la pena, se ralentizó. Fui testigo de cada etapa de su transformación. Vi cómo sus 6 alas gloriosas, antes un símbolo de su cercanía a Dios, se doblaban y quebraban una tras otra. Primero, las que cubrían su rostro, símbolo de humildad, se quemaron hasta convertirse en cenizas. Luego, las de sus pies, símbolo de servicio, se transformaron en apéndices de cuero, como las de un murciélago. Su cabello, que antes parecía fuego líquido, se apagó en hebras de humo negro y maloliente. Y sus ojos fueron lo último en desaparecer en la oscuridad. Y en ellos, hasta el último momento, quedó grabada la pregunta que lo inició todo, la pregunta que nunca obtuvo la respuesta que él quería. ¿Por qué no puedo ser como él? Después del estruendo de su impacto en las dimensiones inferiores, siguió un silencio tan profundo y denso que hasta los querubines, guardianes del trono, lloramos. En el cielo no hay lágrimas de agua y sal. Hay gotas de luz pura, fragmentos de nuestra propia esencia que caen cuando la tristeza es insoportable. Recogí una de esas lágrimas de luz, una perla de dolor cristalizado, y aún hoy la guardo en lo más profundo de mi ser. A veces, cuando canto en los coros renovados, la sostengo y la siento vibrar. La uso para recordar que la belleza, por más perfecta que sea, no garantiza la humildad, y que la luz más brillante, si no está al servicio de algo más grande que ella misma, puede proyectar la sombra más oscura. Dicen las crónicas celestiales que aterrizó, o más bien se estrelló, en un jardín que ustedes luego conocerían, un lugar que aún no tenía nombre, pero que estaba destinado a ser la cuna de la humanidad. Para nosotros, en el mapa estelar, fue solo un punto lejano que se oscureció de repente. Para la historia de ustedes, fue el trágico principio de todo. Allí, en el polvo de la creación que una vez había jurado proteger, se despojó del nombre que tanto amaba, Lucifer, porque ya no era portador de luz. Se vistió con un nuevo título, uno que definiría su nueva existencia, Satanás, que en la lengua antigua significa el adversario, el acusador.
Su propósito cambió radicalmente. Incapaz de crear por sí mismo, se dedicó a corromper la creación de otro. Incapaz de experimentar el amor desinteresado, buscó poseer y manipular. Desde ese momento, dedicó toda su vasta inteligencia y su amarga eternidad a un solo objetivo: probar que la elección de Dios de amar a la humanidad, de poner su esperanza en una criatura frágil, era un error monumental. Y aquí, mis amigos, reside la ironía más dolorosa y profunda que aún hoy me cuesta comprender. Dios lo permitió, no por crueldad, no por un capricho divino, sino porque el amor sin la libertad de rechazarlo es solo una jaula de oro, una marioneta bien entretenida. El Creador, en su infinita sabiduría y riesgo, envió a otro ángel a la tierra junto con la humanidad, el libre albedrío. Y esa libertad, esa capacidad de elegir entre la luz y la sombra que mi hermano presentaba, es una fuerza más salvaje y más impredecible que cualquier serpiente que se arrastre por el jardín. Porque la misma pregunta que lo hizo caer, esa chispa de orgullo que se convirtió en un infierno, aletea constantemente en el corazón de cada uno de ustedes. No lo ven, pero yo sí. La escucho en sus pensamientos, la veo en sus acciones. Es el susurro que dice: ¿no merezco más que esto? ¿No ven lo que valgo? Cada vez que exigen ser reconocidos antes de haber servido, cada vez que la envidia por el éxito ajeno les corroe el alma, cada vez que su talento se convierte en un pedestal desde el cual mirar a los demás con desdén, están repitiendo su lógica. El pecado de mi hermano no fue un acto único y aislado. Fue el descubrimiento de una fórmula, la fórmula de la autoexaltación, y desde entonces, él se la ofrece a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. La diferencia fundamental, y su mayor esperanza, es que ustedes todavía pueden elegir. Pueden sentir el veneno del orgullo y optar por el antídoto de la humildad. Pueden ver la trampa y dar un paso atrás. Lucifer, una vez que cruzó el umbral y cayó fuera de la gracia, quedó atrapado en un bucle eterno. Su única opción era repetir su error, justificar su caída una y otra vez, hundiéndose más en el abismo de su propia mentira. Ese es el destino terrible de quien se convierte en su propia mentira. Cuanto más la defiende, más real se vuelve para él, y más se hunde en la soledad de su propio universo autocreado. Si esta historia, contada desde el corazón de un cielo herido, te ha hecho pensar, compártela. Compártela con alguien que sepas que está luchando con su propia sombra, con la tentación del orgullo que se disfraza de autoestima. Y me gustaría que me dejaras un comentario, no por vanidad, sino para entenderlos mejor. Cuéntame, ¿cuál fue ese momento en tu vida en que sentiste la tentación de ser como Dios en tu pequeño reino, de imponer tu voluntad por encima de todo? Me encantaría leerte y aprender de tu lucha. Desde el día en que mi hermano, el portador de luz, se convirtió en el enemigo, el cielo no es el mismo. La luz sigue siendo pura, la música sigue siendo hermosa, pero ahora hay una nota de melancolía en nuestras sinfonías, un eco de una voz que falta, una tristeza que nunca se disipa por completo. Los querubines que custodian el trono ahora montan una guardia doble, no por miedo a un ataque, sino como un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la voluntad. Los arcángeles como Miguel ahora dedican parte de su eternidad a entrenar a los recién creados, no solo en los caminos de la luz, sino también en las tácticas de la sombra, por si la guerra, de alguna forma, regresara. Y Dios sigue siendo fiel, sigue amando, sigue creando, sigue ofreciendo su gracia. Y eso lo sé por las vibraciones de odio que a veces llegan desde las profundidades. Es lo que más irrita y confunde a Satanás. Él no puede entender cómo el Creador puede permitir la rebeldía, sufrir la traición de sus hijos, y aún así permanecer inmutablemente bueno. Por eso, cada alma humana que, enfrentada a la tentación del orgullo, elige la humildad. Cada persona que, pudiendo vengarse, elige perdonar.
Cada uno de ustedes que resiste la tentación de ser el centro del universo es un recordatorio viviente y doloroso para él. Es una prueba de que la luz no depende de la belleza del portador, sino de la pureza de la fuente que la envía. No esperen que Lucifer o Satanás se les aparezca con cuernos, un tridente y un olor a azufre. Eso es teatro para asustar a los simples. Su método es mucho más sofisticado. Su voz es esa que te susurra al oído. Tú mereces más. No dejes que abusen de tu buena voluntad. Justo en el momento en que estás a punto de ayudar a alguien desinteresadamente, aparece como ese pensamiento racional y convincente de, si no lo hago yo, nadie lo hará bien. Justo cuando deberías confiar y delegar en otros. Es la justificación que te das para mirar tu teléfono en lugar de a los ojos de la persona que te habla. Su mejor truco, el más antiguo y efectivo, es hacernos creer que la humildad es debilidad y que la autoafirmación es fortaleza. Pero en la economía divina es exactamente al revés. La humildad es la única forma de sostener una gran luz sin quemarse por dentro. Es la conciencia de que somos canales, no fuentes. Jesús, el carpintero que se convirtió en la manifestación del propio Dios, aquel que se arrodilló para lavar los pies sucios de sus amigos, lo entendió a la perfección. Por eso, y solo por eso, pudo decir con autoridad: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. No había burla en sus palabras, había una profunda lástima. Era la constatación de una tragedia cósmica. El ser que quiso subir por la fuerza cayó estrepitosamente, mientras que el que descendió voluntariamente para servir fue exaltado por encima de todos. Si quieres seguir escuchando estas historias, estas memorias de la eternidad contadas desde la perspectiva de quienes estuvimos allí, suscríbete a este canal. En mi próximo relato, contaré cómo fue la primera vez que Satanás, recién caído, intentó corromper a un ser humano, y por qué, en su primer encuentro con Adán en el Edén, fracasó. No querrás perdértelo. Cuando cierres los ojos esta noche, en el silencio de tu habitación, quiero que pienses por un momento que en algún rincón de este vasto y misterioso cosmos hay un ángel que todavía llora por la pérdida de su hermano. No lloro porque el mal haya ganado, porque sé que su victoria es imposible. Lloro porque el bien, la belleza y la sabiduría de mi hermano pudieron haber sido más humildes y, por lo tanto, eternas. La caída de Lucifer no es solo una antigua historia de ángeles y demonios, un mito para explicar el origen del mal. Es la historia arquetípica de cada uno de nosotros. Es el drama que se representa cada día en la arena de tu corazón cuando te enfrentas a la elección de olvidar que la verdadera grandeza no se mide en la capacidad de imponerse, sino en la capacidad de arrodillarse para servir. Así que la próxima vez que sientas esa poderosa tentación de ser el centro, de acaparar la atención, de ganar la discusión a toda costa, recuerda la historia de la estrella que anhelaba ser el centro de todo y ahora es un agujero negro. Recuerda que la luz que se niega a doblarse, la que insiste en su propia rectitud, se quema y se consume a sí misma. Pero la luz que se dobla, la que se humilla para pasar a través del prisma del servicio, se convierte en un arco iris, reflejando la gloria de su creador en una multitud de colores. Yo soy un ángel, y estuve allí, y les juro por la santidad del que nos creó a todos, que no hay gloria más hermosa ni más duradera que la que se refleja en los ojos de aquel a quien sirves. Gracias por escuchar esta memoria hasta el final. Si esta historia tocó algo en tu interior, compártela, dale like y no olvides dejar tu propia reflexión en los comentarios. Hasta la próxima vez que nos encontremos en el éter, y que la luz que sostengas nunca intente sostenerte a ti.